Buenas noches, les habla Rolando Emanuel y Jiménez. Estamos aquí en el retorno de las transmisiones live del Bufete Emanueli en la página de Facebook del Bufete Emanueli. Estamos bien contentos de volver en esta nueva ronda de transmisiones. Estoy aquí con mis compañeras de bufete, que vamos a discutir el tema de Trump, porque es el tema, ¿verdad?, que ha estado en la palestra pública durante 4 terribles años. Una presidencia que puso en jaque el sistema constitucional norteamericano y todavía no sabemos las consecuencias de lo que ha ocurrido con esta presidencia. Y vamos a discutir el asunto de la incitación a la violencia de parte de Trump, y también vamos a discutir las posibles consecuencias de eso. Hay algunas que ya probablemente sean académicas, pero la discusión nos sirve para establecer nuevos parámetros y establecer, obviamente, posibles consecuencias para el futuro, ¿no? Y posibles cursos de acción. Y vamos a analizar esta situación completa con los recursos que tenemos en el bufete. Me acompaña, por lo menos en el orden que yo las tengo aquí en la transmisión, a Lindsay López Murillo, abogada que se incorporó al bufete recientemente, una buena amiga y excelente profesional. Tenemos también a Sara Robles Rivera, quien pasó su reválida y está esperando el aviso de la juramentación por parte del Tribunal Supremo, y que nos ayuda mucho en los asuntos de promesa ya hace bastante tiempo, cerca de un año, ¿verdad, Sara? Que hace que tú estás con nosotros. Va 2 años, en febrero justo 2 años. Como pasa el tiempo. Y tenemos también a la licenciada Gwendolyn Torres Rivera, que también lleva más de un año con el bufete Emanueli. Como siempre, estas transmisiones live del bufete se hacen con el coauspicio de la Delegación de Abogados y Abogadas de Ponce, que siempre ha estado ahí, Delegación del Año, ¿verdad, Lindsay? Y que en esas actividades que siempre hace la delegación, pues hemos tenido el apoyo de toda la, pues, la membresía de la delegación, y ha sido siempre coauspiciadora de estas actividades de live. Ahora mismo parece que no me veo, ¿verdad? Parece que hubo algún problemita técnico, pero yo creo que me están escuchando. Confirme si me estoy escuchando. ¿Te escuchan? Sí, pero nada, yo voy a seguir explicando porque en realidad no sé qué ha pasado, tengo un problemita técnico mínimo. Pero siempre la delegación ha estado presente y siempre le hemos agradecido que permita, ¿verdad?, las transmisiones por su página de la delegación en Facebook. El tema de hoy pues requiere un poco de contexto. Ese contexto es importante para entender el análisis jurídico que vamos a hacer en el día de hoy. Y el contexto, pues hay que empezar en el tema de cómo se fundó la nación americana, porque las consecuencias de ese proceso histórico son las que estamos viviendo actualmente, donde desafortunadamente la presidencia de Trump reavivó las heridas del racismo en los Estados Unidos, que provienen del sistema esclavista sobre el cual se fundó esa sociedad. Nosotros siempre que miramos a los Estados Unidos desde la perspectiva del derecho y desde la perspectiva constitucional, hablamos sobre los principios democráticos de esa sociedad, sobre la libertad, sobre la Carta de Derechos, sobre la gestión que ha hecho ese país en promover el sistema republicano de gobierno, que es el sistema de la división de los poderes. Y siempre se dan loas a esa historia, pero esa historia está fundada desafortunadamente, en un sistema de desigualdad y de abuso, fundado en el sistema esclavista, ¿verdad? Un sistema que, si uno mira la historia larga de la humanidad, ¿verdad?, asociamos con la época de los romanos y los griegos, la época previa a la Edad Media, donde cambió los modos de producción y las relaciones entre los seres humanos de un sistema esclavista de la época romana y griega, pasó a un sistema
de servidumbre, ¿verdad? Donde se establecieron las castas y donde había los amos y los siervos, pero que era una relación distinta a la esclavitud, que posteriormente fue evolucionando con la Ilustración y con el desarrollo de los principios políticos de la igualdad, la fraternidad y la libertad de la Revolución Francesa. Fue cambiando a un sistema en el cual se reconocía la igualdad de los seres humanos y se reconocía, obviamente, la libertad que tenemos en el ámbito político. Y ese nuevo régimen liberal derrotó a la inmensa mayoría de las monarquías que venían de la Edad Media, de ese sistema feudal del siervo y los amos. Pero en Estados Unidos, desafortunadamente, no hubo ese cambio tan marcado, y la esclavitud fue el motor de la economía norteamericana. La esclavitud fundó las grandes riquezas de Estados Unidos, que le dieron base a los principios, ¿verdad?, del imperialismo norteamericano. Por ende, este sistema esclavista que tuvo que pelearse una guerra en la cual murieron cientos de miles de norteamericanos, este sistema esclavista, a pesar de que se abolió en términos legales, continuó con una serie de sagas, ¿verdad?, una serie de lastres que estuvieron mancillando esa sociedad en todos los aspectos, tanto jurídicos como personales, hasta básicamente la década de los 60, donde hubo una insurrección en los Estados Unidos, la lucha de los derechos civiles. Recientemente se conmemoró el natalicio, ¿verdad?, de Martin Luther King, que fue uno de los pioneros de la década de los 50 y los 60 en la lucha por los derechos civiles, y un ejemplo, ¿verdad?, de cómo particularmente los afroamericanos han tenido que dar esas batallas para librarse de las rémoras de la esclavitud. Pero ¿qué ocurre? Esta lucha de Martin Luther King, que le costó la vida, con incontables generaciones, ¿verdad?, de afroamericanos y de otras culturas, particularmente ahora los latinos, que forman un conjunto significativo de esa sociedad, pues no han logrado realmente el cambio político y cultural que se requiere para abolir un sistema de desigualdad humana tan arraigado, ¿verdad?, que viene de la esclavitud. Y las leyes que se aprobaron en la década de los 60, particularmente la Ley de Derechos Civiles y toda una serie de legislación fundada en ese tipo de ley, pues no ha sido suficiente para sanar estas heridas de la separación entre las razas, de la desigualdad y particularmente de la supremacía blanca, que ha sido un principio que ha regido las relaciones de los blancos y los negros, particularmente en el sur de los Estados Unidos. La presidencia de Donald Trump, que fue un advenedizo en la política, y que es una persona que ha sido analizada psicológicamente desde muchas perspectivas, desde su vocabulario, su manera de ver el mundo, etcétera, pues trajo una nueva forma de hacer política que avivó y que le echó leña al fuego a esas heridas que todavía existían por razón del sistema esclavista norteamericano, y lo que era realmente prohibido, políticamente incorrecto, censurable, de repente se normalizó. Fue un presidente que, con el control que tenía sobre su base política, logró exacerbar esas pasiones ocultas de esta supremacía blanca y de esas heridas de la esclavitud y del racismo. Y de repente todo eso se convirtió en un discurso que se normalizó, que se aceptó, y fue derrotando los progresos que se lograron desde las leyes de derechos civiles en cuanto a las relaciones entre las poblaciones, ¿verdad?, de diferentes etnias en los Estados Unidos. Y esto pues llevó a la implantación de toda una serie de políticas anti-inmigrantes, políticas xenofóbicas. Donald Trump llegó con un discurso para avivar su base particularmente blanca, de trabajadores pobres y de poca educación,
de que Estados Unidos debía alejarse del resto del planeta, debía retirarse de los acuerdos internacionales, debía eliminar el financiamiento de organizaciones internacionales y de derechos humanos, y le dio un giro total a la política norteamericana para centrarse en sí misma y alejarse del mundo. La manera de ser de Donald Trump, el que haya seguido las noticias de estos últimos 4 años, se va a percatar, ¿verdad?, de lo tosco, de lo torpe, de lo poco sensato, de la poca prudencia que ha tenido en toda su gestión presidencial. Pues todo eso hizo crisis cuando Estados Unidos reacciona, ¿verdad? Y se organiza para derrotar un presidente que estaba polarizando a esa nación a unos niveles extremos, y lo que vimos el 6 de enero fue la culminación de todo ese discurso, donde vimos a unas masas enojadas, ¿verdad? Fundadas en teorías de conspiración, fundadas en el odio racial, en el odio xenofóbico, que quisieron asaltar el Congreso para evitar que se certificara a Biden, al presidente actual, que en ese momento era presidente electo, como el presidente de los Estados Unidos, y estuvieron a punto de lograrlo, porque cuando uno mira a fondo los relatos que se han ido hilvanando de lo que ocurrió ahí, pues resulta que estuvieron casi a nada de capturar al vicepresidente, casi a nada de entrar al Senado cuando los senadores estaban todavía ahí, y hubiera habido tal vez una tragedia, y hubiera habido tal vez una situación de golpe de Estado, ¿verdad? Más bien de autogolpe, porque Trump estaba en la presidencia en ese momento. Y aunque ya los eventos han ido evolucionando, quisimos organizar este live para entender todo lo que pasó, las consecuencias jurídicas de ese intento de autogolpe, las posibles consecuencias políticas y jurídicas que genere esta presidencia de Donald Trump y sus actuaciones al final de su cuatrienio, y tal vez hablar sobre qué cosas habría que hacer en ese país para evitar que esto vuelva a ocurrir. Así que es una situación que no tiene precedentes en los Estados Unidos y que realmente han sido el hazmerreír, ¿verdad? Porque ellos han siempre pregonado la fortaleza de su sistema republicano, y estuvieron prácticamente al nivel de países que ellos critican y se burlan constantemente, ¿verdad? Así que es algo que se va a analizar me parece a mí, por décadas, y que las consecuencias jurídicas van a llegar al Tribunal Supremo, y tendremos jurisprudencia que formará parte del acervo del derecho constitucional de esa nación. Luego de esta introducción, ¿verdad?, que si me dejan me hablo toda la hora, pues yo quiero que podamos analizar lo que ocurrió desde la perspectiva de cuál fue la participación de Donald Trump en todo este proceso, porque se le imputa y es causa de los artículos de residenciamiento el haber incitado a la violencia. Y cuando uno habla de incitación a la violencia, entran en juego una serie de doctrinas constitucionales fundadas en la libertad de expresión que tienen diferentes dimensiones, protección a los derechos, etcétera. Y eso, pues, Sara Robles Rivera va a explicarnos, ¿verdad?, cuál es el contorno de esas doctrinas constitucionales que podrían aplicar al asunto de que Donald Trump incitó a la violencia, incitó al asalto del Congreso. Adelante, Sara. Pues de entrada, es importante mencionar que todos nosotros, tenemos el derecho a expresarnos libremente. Y bajo el Estado de Derecho de Estados Unidos, la libertad de expresión es vista como uno de los pilares más importantes de una sociedad democrática y, ¿verdad?, y de los principios que fundó el país. De hecho, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido que la expresión que está protegida por la primera enmienda de la Constitución, ¿verdad?, no se
limita a el discurso y se extiende a conducta expresiva, a arte, se extiende al cine, y incluye también bailar. Ahora, no todo tipo de expresión está protegido por la Constitución. Aunque tenemos el derecho a expresarnos libremente, no todo está protegido. Por ejemplo, las expresiones difamatorias no están protegidas, la conducta obscena tampoco, y la expresión que incite a la violencia tampoco está protegida por la primera enmienda de la Constitución, que sabemos que bajo incitación a la insurrección fue que se inició un juicio político en contra de Donald Trump para su destitución. Y él y sus seguidores plantearon que una posible defensa a su destitución es que él tiene libertad de expresión y que por lo tanto que no se le puede acusar por incitación a la violencia. Pero entonces, ¿verdad? Hay que estudiar un poquito lo que es la incitación a la violencia y el contexto en el que se desarrolló. Esta doctrina antes se llamaba como la doctrina del peligro claro y presente, que se desarrolló por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo XX en un caso que se llama Schenck versus United States. En ese caso, que fue del 1919, ya la Primera Guerra Mundial estaba pasando y el Congreso implementó una ley, que es la ley de espionaje, bajo la cual se acusó a Schenck por obstruir el reclutamiento a la milicia a través del discurso. Y Schenck dice, no, espérate, es que ustedes no pueden hacer eso porque lo que pasa es que yo tengo un derecho constitucional a expresarme libremente. Y esa ley y esta condena es inconstitucional. Y el Tribunal Supremo dice que en este contexto de una guerra mundial, como la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Se puede suprimir expresión que crea un mal sustancial, ¿verdad? A la luz de las circunstancias que es la guerra, pero aclara que un discurso como ese en unas circunstancias distintas no se puede suprimir porque si no fuera inconstitucional. Entonces, esta doctrina fue cambiando y moldeándose a través de las décadas conforme al contexto histórico-social de cada momento. En un momento dado, en el 1950, después de la Guerra Fría, el Congreso implementó la ley Smith. Y bajo esta ley se acusaron a varias personas por abogar por derrocar al gobierno violentamente o por organizar o ser miembro de cualquier grupo que abocara por el derrocamiento del gobierno de forma violenta. Cabe mencionar que las personas que se acusaron bajo esta ley, en este caso que se llama Dennis versus United States, eran del Partido Comunista y Socialista. Luego, esta doctrina del peligro claro y presente siguió cambiando, ¿verdad? Hasta que llegó a el 1969 al famoso caso del Ku Klux Klan, que es un caso que se llama Brander versus Ohio, y este caso es el que sentó la doctrina de la incitación a la violencia, que es el caso, ¿verdad? Que hasta ahora dictó la doctrina que todavía está vigente. Entonces, en este caso, lo que sucedió es que hay una persona que es miembro del Ku Klux Klan que está dando este discurso en el que dice, el presidente, el Congreso y la Corte Suprema está continuando, ¿verdad? Por la supresión de la raza blanca pura, que en el caso, ¿verdad? Lo ponen como the white Caucasian race. Y por lo tanto existe una posibilidad de que se tuvieran que vengar. Y lo acusaron bajo una ley de Ohio que criminalizaba abogar o enseñar el uso de la violencia como forma de lograr una reforma política o industrial.
Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que esta ley de Ohio es inconstitucional y aclaró que solamente la expresión que verdaderamente incite a la violencia y al derrocamiento del gobierno a través de la violencia, puede ser suprimida sin violar la Constitución. Y aclara que abogar por el uso de la violencia para derrocar al gobierno está protegido por la Constitución, mientras que el incitar no. Así que, ¿qué significa esto de citar? De incitar. Pues el tribunal, ¿verdad?, hace y crea este test, este examen para determinar si un discurso o una conducta expresiva incita a la violencia y por lo tanto se puede criminalizar o penalizar esa conducta. Y es que lo primero es que la expresión tiene que incitar a la violencia y no meramente abogar por el uso de la fuerza o violar la ley. Y la expresión tiene que estar dirigida a producir un daño ilegal inminente que probablemente resulte en una actuación ilegal. En cuanto al primer requisito, que es que el lenguaje incite a la violencia, ¿verdad?, hay expertos que opinan que el lenguaje tiene que ser completamente explícito, pero hay otras personas que el lenguaje se puede dar implícito. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, hay un lenguaje que no es tan explícito como para incitar a la violencia, pero el resultado es que incita a la violencia? Esa es el área gris que todavía no está resuelto ¿verdad?, bajo la doctrina de incitación a la violencia. Entonces, en cuanto a lo que pasó con Trump, es importante aclarar que esta doctrina de la incitación a la violencia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos la ha discutido en casos criminales, ¿verdad?, en donde acusan a una persona y se evalúa la constitucionalidad de la condena y la constitucionalidad de la ley bajo la cual se acusa a la persona. En el caso de Trump, pues es distinto porque no es un juicio criminal, es un juicio político, y no hay una ley que se está evaluando para determinar si la ley es inconstitucional o no. Simplemente se está evaluando la conducta, si la conducta de Trump está protegida, o sea, su conducta y su discurso está protegido por la primera enmienda o no. Entonces, yo compilé aquí... Déjame intervenir porque me gustaría aclarar que una cosa es tú decir, y yo podría decir que yo creo en la independencia de Puerto Rico y que yo creo que la independencia de Puerto Rico, si no se logra por medios legales, negociando con los Estados Unidos, Puerto Rico debe recurrir a las armas. Los puertorriqueños debemos recurrir a las armas para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Yo estoy abogando, en cierto sentido, y expresándome sobre la posibilidad de que se derroque el gobierno colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico mediante la fuerza y la violencia. Pero eso no está protegido porque el test requiere un análisis de las circunstancias para ver si es probable, que si es realmente inminente que se vaya a recurrir a la violencia o se vaya a ocasionar un mal o se vaya a cometer un delito. Así que cuando yo digo estas cosas aquí nadie va a salir con un revólver o con un rifle a luchar por la independencia de Puerto Rico, pero si yo lo digo en la plaza pública y tengo 500 personas enardecidas allí con palos, cuchillos y pistolas, y yo digo que hay que hacer eso, esa es la diferencia, porque entonces ya las circunstancias particulares hacen inminente la situación de violencia, y ahí es que entonces caes de un área protegida por la primera enmienda al área que no está protegida, y ahí es que las leyes penales o civiles, las que sean, podrían castigar ese tipo de expresión. Y la otra cosa que quería decir es que esa ley Smith, que generó el caso de Brandenburg, es la ley que se utilizó aquí en Puerto Rico en la década de los 50 para perseguir a los nacionalistas, la famosa ley de la mordaza. Y es la ley que Ivonne Acosta escribió, este libro que se lee en la universidad y en las escuelas, que se llama así mismo La Mordaza, donde ella analiza los procesos penales que se llevaron a cabo contra los nacionalistas
y otros independentistas también, porque meramente pues hacían expresiones sobre cómo es que se podía resolver el problema del coloniaje en Puerto Rico y los acusaron. Muchas de las condenas las revocaron, pero es contemporáneo con la decisión, bueno, un poquito antes de la decisión del caso de Brandenburg, porque Brandenburg es en los 60, ¿verdad? Sara me corrige. Y En el 69, sí. en el 69. Así que todos esos procesos se llevaron a cabo bajo este criterio previo a Brandenburg, donde realmente se estaba castigando expresión que no iba a resultar en violencia inminente. Y en este contexto, cuando uno analice la situación de Trump, que es lo que vas a hacer ahora, pues tienes que ver cuán probable es que el discurso que estaba dando Trump generara entonces esa violencia y esas violaciones a la ley. Sí, exacto, que dicho análisis, ¿verdad? Que se haga, como nosotros lo mencionamos mucho en derecho, ¿no? Que tiene que ser caso a caso y no se puede simplemente ver al vacío un test, aplicarlo y ver, ¿verdad? Sino que hay que ver las circunstancias que rodearon esa conducta. Así que, pues, tendría que ser caso a caso y, pues, en el caso de Trump, pues, está ahí, hay una línea bastante fina que entiendo entonces que Sara va a tocar ahora. Pues, ¿verdad? Empezando con el contexto y con las circunstancias en las que se generó el discurso de Trump, ¿verdad? Pues tenemos que empezar con que fueron unas elecciones que fueron largas, porque no se supo el resultado de cuál fue el presidente electo hasta el 5 de enero. Entonces fue una elección bastante cerrada en donde Trump y sus seguidores tenían ¿verdad? La expectativa de que Trump iba a ganar. Y Trump, ¿verdad? Con todo lo que él ha promovido ¿verdad? En las redes y cada vez que habla, que si los fake news, que si las noticias, que si nos robaron las elecciones. Y el día antes de ¿verdad? Que se ocasionó este accidente en el Capitol Hall que culminó en la muerte de 5 personas, fue que Biden fue declarado como el presidente ganador después de que se hiciera el conteo en Georgia, ¿verdad? Y Trump da este discurso en Washington, D.C., en donde hay un montón de personas alrededor de la nación entera que han viajado a Washington para marchar y para proteger las elecciones y para asegurarse de que Trump es la persona que va a ser electa. Entonces Trump da este discurso y yo compilé aquí unas expresiones que él hizo, ¿verdad? Y quiero empezar por una en la que, ¿verdad? Él empezó prácticamente en los primeros 5 minutos de su discurso diciendo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? No queremos ver nuestra victoria en las elecciones que sean robadas por unos demócratas que son izquierdistas radicales, que es lo que están haciendo, y también fueron robadas por el fake news. Nunca vamos a conceder la victoria y nunca va a pasar. Y dice, nuestra nación ha tenido ya suficiente, ya basta, no vamos a coger más nada y ya, y eso es lo que va a pasar. Y dice, todos estamos aquí unidos en el corazón de la nación, en Washington, D.C., con una simple razón, y es para salvar la democracia. Vamos a pelear, y vamos a pelear bien fuerte. Va a ser un día triste para nuestra nación si nuestra constitución no se defiende. Entonces dice también, vamos a caminar y yo voy a caminar ahí con ustedes y vamos a ir al Capitol Hall y vamos a hacer valer nuestro derecho y que se respete la constitución. Dice también que no van a ser intimidados en aceptar mentiras a las que han sido forzados a creer en las pasadas semanas. Y prácticamente dice que hay que pelear y que hay que pelear bien fuerte,
porque si no peleamos bien fuerte nos van a robar las elecciones. Y después de este discurso, ¿verdad? Es que salió la manada de los seguidores de Trump y fueron al Capitol Hall y, ¿verdad? Y prácticamente intentaron derrocar el gobierno. Así que en cuanto al primer test de las, ¿verdad? A la primera parte del test de incitación a la violencia, que es si verdaderamente las expresiones incitan a la violencia, pues dejándonos llevar por el contexto en el que estamos, que hay mucha rabia de parte de Trump y de sus seguidores porque Biden fue el presidente electo, pues yo entendería que las expresiones de Trump incitaron a la violencia y no es que probablemente resultaron, es que resultaron en una actuación ilegal y violenta que culminó con la muerte de 5 personas. Así que yo pienso que el discurso que dio Trump esa mañana, el 6 de enero, no está protegido por la primera enmienda de la Constitución. Y pues, ¿algún compañero quiere Ahora, decir? habría que ver, obviamente, el contexto en el cual el presidente podría responder por esos hechos, ¿verdad? Porque la doctrina del Poder Ejecutivo en Estados Unidos es que a un presidente que esté en funciones, pues no se le va a acusar por nada, porque la Constitución establece cuál es el mecanismo para destituirlo, que es el proceso de residenciamiento, que ahí vamos a hablar un poquito al final, ¿verdad? Durante este live, sobre cuál es el trámite y cuáles son las expectativas que hay con ese proceso que ya se inició en la Cámara de Representantes. Pero cuando uno habla de que yo hice algo y tengo una defensa afirmativa, ¿verdad? Pues hay que ver de qué me voy a defender. En el caso de Trump, cuando él sale ya de la presidencia, hay la posibilidad, ¿verdad? No se puede descartar que él pueda ser acusado criminalmente porque efectivamente murieron 5 personas y hubo daños cuantiosos en el edificio del Congreso, ¿verdad? Por razón de esta turba que entró allí incitada por Trump. Yo coincido contigo de que efectivamente se puede establecer que hay una relación causal entre el discurso de Trump y todos los acontecimientos previos y posteriores a las elecciones para establecer que efectivamente él incitó a la violencia y que la violencia sí se manifestó, no es un potencial, sino que efectivamente ocurrió. Ahora, ¿qué delitos se configuraron ahí? Habría que mirar, obviamente, las leyes federales que cubren el Distrito de Columbia, que es donde está la ciudad de Washington, que es un distrito especial de territorio establecido por la Constitución Federal, y ahí quien rige, quien manda ahí es el Congreso. Habría que ver si hay leyes penales que castigan este tipo de situación, de abogar por la violencia, y habría que ver si hay los pantalones, ¿verdad? Porque la impunidad en Estados Unidos es básicamente como aquí, ¿verdad? Hay mucha impunidad a favor de la clase política, y hay que ver si allí los fiscales del Departamento de Justicia Federal se atreverían a imputarle delitos a Trump. Y entonces él vendría, bueno, en realidad la conducta mía está protegida por la Constitución, porque yo era el líder supremo, el presidente, y yo tengo una expresión política, un derecho a hacerla, y no, él diría, yo no cumplí con los requisitos de la doctrina del caso de Brandenburg para que se entendiera que hay una incitación a la violencia, y ese sería parte de la controversia. Pero el otro contexto, que tal vez es el más probable, es el contexto del juicio político, que hay que ver si va a continuar o no va a continuar. Hay unas interrogantes que se van a discutir más adelante sobre si procede o no procede a un presidente que ya no está en funciones destituirlo. Y en ese contexto, pues el presidente, si se tiene que defender ante el Senado, pues podría plantear esa defensa, y ahí es que habría que hacer el análisis, ¿verdad? Bien riguroso, bien detallado sobre si aplica o no la doctrina del peligro claro inminente del caso de Brandenburg. No sé si...
buenas, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿verdad? Como estaba mencionando el licenciado Emanuel, y creo que tuvo una falla técnica, ¿verdad? Nos disculpan en ese sentido, ahí regresó. Parte, ¿verdad? Como parte de estos eventos que ocurrieron el día 6 de enero, lamentables hechos, ¿verdad? Los cuales pues ya hemos explicado, ¿verdad? Con detenimiento, automáticamente, tanto en las redes sociales, medios televisivos, medios de comunicaciones, y entre, ¿verdad?, académicos, abogados, estudiantes de derecho, etcétera, automáticamente se comenzó a analizar o se comenzaron a analizar las posibles alternativas que tenía el gobierno, ¿verdad?, de los Estados Unidos ante esta situación, ¿verdad?, que no tiene precedentes por diferentes razones que vamos a explicar poco a poco. Una de las posibilidades, y ¿verdad?, que se empezó a hablar al inicio de estos hechos que ocurrieron, fue la posibilidad de que el vicepresidente de los Estados Unidos para ese entonces, ¿verdad?, activara lo que es la enmienda 25 a la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? La cual, ¿verdad?, establece un procedimiento bastante riguroso donde en conjunto con una mayoría de los jefes de los departamentos podría apartar, ¿no?, acelerar este proceso y apartar al presidente de la presidencia antes de que expirara su término. En ese sentido, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, pues sabemos que eso no ocurrió, no tomó esa determinación, porque entendía, ¿verdad?, que podía ser contraproducente. Otra de las cláusulas que la escuchamos mucho, ¿verdad?, y que también en ese momento cogió un poquito más de auge del que ya tenía, era de que se estuvo hablando y entre diferentes académicos y personas, ¿verdad?, sobre lo que es la enmienda 14, la cual establece, entre otras cosas, ¿verdad?, que prohíbe que cualquier persona que se haya involucrado en una situación de insurrección o rebelión contra los Estados Unidos esté bajo cualquier cargo federal en ese gobierno, ¿verdad? Y hay muchos estudiosos, ¿verdad?, de lo que pude empaparme, que entienden que eso pudiera ser una herramienta, hubiese podido ser una herramienta, o en el futuro se pudiera utilizar para prohibir, ¿verdad?, que un presidente en este caso pueda ocupar un cargo federal, ya sea en la presidencia o en otro cargo en el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, pues hasta el momento, ¿verdad?, ninguno de esos dos procedimientos necesariamente ha ocurrido. Sin embargo, como consecuencia de estos eventos, sí, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tomó unas acciones, ¿verdad?, afirmativas, y comenzó lo que sería para Trump el segundo juicio político en su contra, en donde, como ya mencionamos, ¿verdad?, se le acusa de incitación a la insurrección o a la violencia. Antes de explicar en qué consta dicho proceso, entiendo la pertinente recalcar y resaltar que aunque otros presidentes de los Estados Unidos anteriormente han sido o se han enfrentado a este proceso, como Bill Clinton, Andrew Johnson, etcétera, en este caso Trump se convertiría en el primer presidente de los Estados Unidos en enfrentar 2 veces este proceso. Obviamente en la primera ocasión se trataba más bien de una conspiración con el gobierno de Ucrania, si mal no recuerdo, para obtener unos beneficios electorales ante el que es hoy presidente Joe Biden, ¿verdad? Pero dichos cargos fueron descartados posteriormente en el proceso por el Senado, quien obviamente, ¿verdad?, hay que tener en cuenta en ese sentido que el Senado en ese momento, ¿verdad?, era controlado por una mayoría de senadores republicanos. Ahora estamos hablando de que hay otro tipo de, ¿verdad?, el Senado está constituido por otras personas, ¿verdad?, que no necesariamente es por una mayoría de senadores republicanos. Y entonces, ¿verdad?, para darle un contexto más o menos, ¿verdad?, de lo que es este proceso de destitución o juicio político, lo primero que hay que entender es que, a diferencia de otros países como Inglaterra, etcétera, este proceso no es uno penal. Es un proceso que se considera meramente político. Ahora, como mencionó Rolando, ¿verdad?, eso no significa que a través, ¿verdad?, como lo establece la propia Constitución, que a base de los hechos que sucedieron se pueda en algún momento, ¿verdad?, y eso habría que evaluarlo bajo otras leyes,
poder, ¿verdad? Tratar de que sea, de imputarle algunos cargos, y eso hay que verlo, ¿verdad? Si se pudiera al fin y al cabo, pero este procedimiento como tal del juicio político no es un procedimiento penal, es un procedimiento meramente político. Además, es importante señalar también que este proceso, ¿verdad?, se hace o surge, tiene como base igualmente la manera en que está formado o cimentado, ¿verdad?, este sistema constitucional que tenemos en los Estados Unidos, donde prevalece, ¿verdad?, una doctrina, por decirlo así, de los pesos y contrapesos, el cual, ¿verdad?, evita esa centralización de poder en una sola rama de gobierno para que cree cierto equilibrio, ¿verdad?, y evitar que cada rama se exceda de los poderes que le fueron, ¿verdad?, concedidos a través de la Constitución. Hablando propiamente del proceso de juicio político, hay varios artículos de la Constitución de los Estados Unidos que tocan, ¿verdad?, que discuten este proceso. En primer lugar, el artículo 2 de la sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos establece propiamente quiénes son aquellas personas o aquellos oficiales que pueden ser, me disculpan, pueden ser destituidos mediante dicho proceso. Y mencionan al presidente de los Estados Unidos, que aquí más adelante vamos a ver que surge una de las principales controversias en cuanto a este proceso, el vicepresidente de los Estados Unidos y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos, previa acusación y convicción de traición, soborno y otros delitos graves y menos graves. Así que, por otro lado, ¿verdad?, al inicio de la intervención, mencioné que este proceso, ¿verdad?, no es penal y claramente queda establecido en la Constitución cuando establece que en este tipo de proceso la sentencia, ¿verdad?, que venga al final del proceso no puede exceder de la destitución del cargo, ¿verdad?, ya sea del presidente, del vicepresidente o del oficial del gobierno que esté sometiéndose al problema, y dice ¿verdad?, y la inhabilitación para obtener y desempeñar otro cargo en el futuro en el gobierno de los Estados Unidos. Así que esto recalca la naturaleza política que tiene este proceso. Por su parte, ¿verdad?, el artículo 1, sección 2 de la Constitución establece claramente que es la Cámara de Representantes del Congreso quien únicamente tiene la facultad para iniciar este proceso de destitución. Es decir, este proceso únicamente comienza en la Cámara, de hecho, ya comenzó en este caso, y es la Cámara de Representantes, ¿verdad?, quien somete la acusación. Si una mayoría simple aprueba, ¿verdad?, este proceso de la destitución, y esto daría inicio a lo que es propiamente, ¿verdad?, el juicio político en el Senado. Como dije, una vez la Cámara somete lo que se conoce como el impeachment o la acusación, entonces el proceso pasa a manos del Senado, y en cuanto a ello, la Constitución establece que es solamente el Senado quien podrá conocer este proceso de residenciamiento. En este proceso, tenemos, ¿verdad?, que mirarlo, quizás se nos hace más fácil verlo de esta manera. La Cámara de Representantes actuaría prácticamente como si fueran los fiscales en el caso, ¿no?, quienes cometen la acusación y someten, ¿verdad?, los cargos que se le estarían evaluando al presidente o al oficial que sea. Mientras que el Senado entonces actuaría como jurado, vería la evidencia, etcétera. Y al final del proceso, entonces el Senado sometería a la votación, y si una persona fuera encontrada culpable por al menos 2/3 partes de los senadores, entonces se procede con la destitución. Un dato interesante y que pudiera también generar un poco de controversia en este sentido es que la Constitución de los Estados Unidos expresamente establece que si fuera el presidente de los Estados Unidos quien se está sometiendo a este procedimiento de residenciamiento, ¿verdad?, quien va a dirigir o a presidir la sesión del juicio sería el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Que esto también, ¿verdad?, pudiera traer un poco de controversia en el sentido de que, bueno, dice cuando es el presidente, ¿qué pasa ahora que el presidente ya salió? Así que eso también pudiera ser un área gris en este sentido, en este proceso. Además,
Finalmente, como mencionamos al principio, una de las determinaciones que se pueden tomar, ¿verdad?, es la descalificación de la persona para ocupar un puesto público en el futuro en el gobierno de los Estados Unidos. Pero esto entonces requería una segunda votación, pero es un poquito, ¿verdad?, de menos rigurosa, porque entonces requiere una mayoría simple. En el caso particular de Trump, es un caso, ¿verdad?, que hay que evaluar los hechos con mucho cuidado, porque son unos hechos que ocurrieron. Obviamente viene, como dijo Sara, una contienda, ¿verdad?, unas elecciones largas, pero los hechos como tal que dan base para esta discusión se dan el día 6 de enero. El día 13 de enero es que entonces la Cámara aprueba, ¿verdad?, la acusación. Y entonces estamos hablando de que cuando la Cámara aprueba la acusación, estamos hablando de una semana más o menos, ¿verdad?, 7 días de cuando ya Trump culminaba su término. O sea que empezando por ahí estábamos un poco cortos de tiempo para poder llevar a cabo o para, ¿verdad?, este proceso que de hecho comenzó. Y a raíz de esta situación han surgido muchas interrogantes sobre cuál entonces pudiera ser el fin de dicho proceso, si ya Trump pues culminó su cargo, y muchas personas, ¿verdad?, sostienen y están de la mano en esto de que, bueno, la idea es inhabilitar a esta persona, más que destituirla porque ya se fue, inhabilitar a esta persona para que no corra nuevamente para la presidencia, y entendería yo que la mentalidad es para ningún puesto, ningún cargo, ¿verdad?, en el gobierno de los Estados Unidos. Y en este sentido, ¿verdad?, es donde hay muchas interrogantes y opiniones en cuanto a si se puede continuar con este proceso cuando ya el Trump, ¿verdad?, terminó su término. Hay quienes opinan que esto, pues evidentemente, y en eso estoy de acuerdo, que es un área gris del derecho, ¿verdad?, que no había sucedido ese timing tan corto en esta situación, y que realmente esto pues no se contempló en algún momento un escenario como este. Sí, un escenario de residenciamiento, pero no necesariamente con esta brecha de tiempo tan corta. Entonces, mientras estaba yo, ¿verdad?, viendo a ver cómo se está manejando este tema, pude identificar diferentes personas o grupos, ¿no?, que pueden entender que el proceso sí se puede seguir, y otros, ¿verdad?, que pueden que entienden que no. Hay quienes opinan que no se puede, que la Constitución expresa cuando dice que es el presidente quien se tiene que someter, el presidente, vicepresidente o algún oficial del gobierno. Así que entienden que esto solamente se permite al presidente incumbente. Por tanto, este grupo entendería que una vez culminó el término de Trump, el Congreso entonces estaría perdiendo su jurisdicción, su autoridad, ¿verdad?, que le otorga la Constitución para poder entonces ver y continuar con ese juicio, aun cuando la Cámara ya haya aprobado ese artículo de acusación en contra de Trump antes de que Trump saliera. Hay otro grupo que opina que aunque ya el nuevo presidente Joe Biden juramentó y ha asumido su cargo, Trump sí pudiera ser acusado formalmente, lo que abriría la puerta, ¿verdad?, para privarle no solo de correr para un puesto político posterior, sino otro tema que también es en controversia, que son los beneficios que tienen los expresidentes, ¿verdad?, una vez su cargo termina. Una de las cosas, ¿verdad?, interesantes que leí fue de un profesor, déjame ver, yo tengo el nombre, Steven Blatter, que es un profesor de Derecho Constitucional y es un abogado, ¿verdad?, un licenciado experto en eso, que opina que la Constitución sí da base para que se pueda continuar con este proceso, porque ese artículo 1 de la Constitución, la sección 3, que habíamos discutido ya, establece que la sentencia no podrá exceder de la destitución y la inhabilitación para obtener o desempeñar el cargo. Entonces, este profesor entiende que esta cláusula expresamente establece dos decisiones diferentes
que se pueden tomar, ¿verdad? Esta es la opinión de él. Y que pudiera ser que en efecto haya una decisión como lo es la destitución que ya se torne académica, pero que todavía hay otra vía que es entonces que sea descalificado para poder tener otro cargo en el gobierno de los Estados Unidos. Además, ¿verdad? Hay un dato bien interesante que este profesor establece y es que, mira, ¿verdad? Aquellos que están diciendo que tú no puedes destituir, inhabilitar a un presidente o a algún oficial para que no continúe, para que no corra para otro cargo anterior, poner como prerequisito que sea destituido, pues, o sea, que sea un presidente como tal, pues no tiene sentido porque normalmente cuando se vota para que inhabilitarlo para otro puesto, ya él ha sido destituido. O sea, cuando se toca esa parte de decir, queremos votar para ver si para que esta persona no corra para ningún cargo, casi siempre ya la votación de destituirlo se ha dado. O sea, que cuando se toca esa parte de la votación, casi siempre ya se está hablando de un ex oficial o ex presidente o ex vicepresidente. Así que él toca, ¿verdad? Ese análisis y que lo encontré bastante interesante en ese sentido. Hay otro grupo que está como in between, que entiende, mira, realmente si se pudiera, si la Cámara comenzó el proceso antes de que el presidente haya terminado su término. Si se comenzó antes, pues todavía entonces el Senado tiene la autoridad para ver ese juicio político, ¿no? Así que en el caso de destituir o inhabilitar, hay un grupo que piensa que ese destituir y inhabilitar o inhabilitar en este caso, tienen que ir de la mano, o sea que no puedes, como opina el profesor, irte por un lado o por el otro. Así que la realidad es que eso se tendría que ver, ¿verdad?, cómo el Senado va a manejar esta situación, porque hay diferentes opiniones. Ahora bien, en la investigación que realicé, ya hay algunos precedentes y encontré uno bien interesante de una persona que fue secretario de guerra, William Belknap, creo que es el nombre, donde se le estaba acusando de unos cargos, me parece que de corrupción, si no se me escapa la información. El punto importante es que antes de que se votara, de que la Cámara votara para iniciar lo que es el proceso de impeachment, esta persona renuncia. Así que ahora estamos hablando de una persona que ya es un ex oficial, ¿no? Y sin embargo, la Cámara como quiera votó por unanimidad en ese caso para enviar los artículos del impeachment, ¿no?, al Senado. Y aunque en el Senado no se encontró, ¿verdad?, convicto, porque no se lograron las 2/3 partes, el Senado sí entendió que conservaba la autoridad o la jurisdicción sobre este exfuncionario en ese momento. Así que tenemos ahí ya, y hay otros casos también precedentes, ¿no?, de lo que ha sucedido y que pudiera entonces analizarse a la luz de esta situación. Por último, en este sentido, ¿verdad?, y no por último porque esto va a generar discusión, pero otro de los temas dentro de este mismo contexto que se ha discutido es las consecuencias que pudiera tener esta situación, ¿verdad?, de que se logre la convicción de un presidente en general y después, ¿verdad?, vamos a hablar más particularmente de Trump, porque de lo que se habla también mucho es de los beneficios que pierden los expresidentes o que tienen los expresidentes y que pudieran perder. Hay diferentes beneficios, pero una de las cosas que más se han discutido es los beneficios que tienen a través del Former President Act del 1958, donde esta ley pues establece diferentes beneficios económicos como una pensión anual. Hay beneficios no económicos también. La ex primera dama, la esposa, también tendría unos beneficios. Pero es bien interesante porque esta ley tiene una definición de lo que es un former president o un expresidente, ¿no? Y establece que quien ha ocupado el cargo de presidente de los Estados Unidos,
cuyo servicio, y aquí es que está la parte controversial de este tema, cuyo servicio haya terminado por otra razón que no sea la terminación en conformidad con la sección 4, artículo 2 de la Constitución, que es precisamente el procedimiento de residenciamiento. Y el tercer requisito es que no esté actualmente en el cargo. ¿Qué puede pasar con esta situación? Bueno, si el Senado entiende que todavía tiene jurisdicción, hay que ver si entonces después se determina que a base de esta definición, pues como el proceso se empezó antes, realmente eso ocurrió antes de la terminación de Trump, y entonces finalmente se determine que él no es que su terminación fue realmente, ¿verdad? Como que retrotraigan, no sé, ¿verdad? Si eso se pudiera, eso es lo que se te va a estar viendo, ese residenciamiento, y entonces él pierda esos derechos. Si eso no se pudiera, yo no viera por qué, ¿verdad? No pudiera tener estos derechos bajo esta ley en específico. Porque entonces, pues sí se pudiera determinar que terminó su cargo por razón de que ya culminó su término y, ¿verdad? Y tiene derecho a ello. Y algo importante que quería decir en este sentido es que el hecho de que la Cámara de Representantes haya iniciado el proceso no descualifica de por sí a Trump de estos beneficios bajo esta ley. Realmente tendría que ser, ¿verdad? Residenciado, ¿no? Destituido para que entonces los pierda. Así que dentro de todo esto, ¿verdad? Que traté, es un tema bastante denso, traté de explicarlo lo más sencillo posible. Pues ahí, dependiendo de cómo el Senado evalúa, ¿verdad? Y entienda que debe proceder, pues se puede abrir también otra serie de controversias en cuanto a los beneficios, en cuanto a entonces si lo destituye o simplemente se pudiera votar por mayoría simple para que no vuelva y corra, y ¿verdad? Y eso entonces habría que verlo, como dije al principio, en este caso en particular, donde pues hay unas condiciones bien particulares, ¿verdad? Valga la redundancia, en cuanto al entorno de lo que pasó con Trump y todo esto que ya discutimos. No sé qué les parece. Me gustaría, pues nada, a manera de conclusión tal vez, bien breve, esto va a terminar en el Tribunal Supremo definitivamente. La duda que yo tengo, y a lo mejor ese caso que discutiste, no creo que haya un mecanismo de revisión judicial de la decisión de residenciamiento, porque es una cuestión de separación de poderes. El Congreso se ha reservado ese poder de destituir a los miembros del Poder Ejecutivo y del Judicial, porque el residenciamiento aplica también al Poder Judicial, es a los oficiales federales, ¿verdad? Pero no hay un proceso de que si yo pierdo el caso en el Senado, yo puedo ir a un tribunal apelativo o al Tribunal Supremo. ¿Cómo se daría la controversia? ¿Cómo se revisaría y llegaría a los tribunales en el caso de que el Senado decida continuar contra Trump? Él tendría que tal vez iniciar un proceso de interdicto en contra del Senado para paralizar la acción del Senado. Entonces, pues eso se radicaría en una corte de distrito federal, y entonces ahí seguiría por la jerarquía de los tribunales. Supongo que sea así. Wendolyn, ¿viste algo así sobre ese tema? De hecho, hay mucha, ¿verdad?, información en cuanto a eso, de que la mayoría de los que pude, ¿verdad?, de los académicos entienden que no hay break para ir a los tribunales. El profesor que estuve leyendo, que les dije ahorita, el profesor Pledek, entiende, y esto también es interesante plantearlo, lo que él determinó o piensa es que este profesor piensa que de la única manera que este asunto puede llegar al tribunal es que la Administración de Servicios Generales, quien es, ¿verdad?, que es lo que bajo esta ley del Former President Act tiene el manejo de estos beneficios, entienda entonces que al haber pasado ese proceso, el presidente entonces ya no cae bajo la definición de un former president, y entonces se niegue a tratar a Trump como un expresidente, y que Trump entonces demande a esa administración de servicios para, ¿verdad?, para luchar, no sé cómo si esta es la palabra correcta, pero para tratar de que esos beneficios, en el caso de que eso llegase a pasar, pues no se le quiten, ¿verdad?, no poder tener esos beneficios. Así que hay muchos que piensan que el tribunal en estos sentidos está cerrado, pero este profesor encontró otra vía interna diciendo, mire, y si cuando eso pase
ya no cae, la Administración de Servicios Generales entiende que ya no cae en la definición. Él pudiera demandar a la Administración de Servicios Generales, pues no sé, tú sabes, es algo que, como he mencionado al principio, pues son planteamientos que se han hecho porque es una situación sin precedentes, así que, ¿verdad? Y más aún, que también hay un artículo de la Constitución, no recuerdo ahora mismo el número porque son varios, pero también la Constitución establece que cada Cámara determinará las reglas de sus procedimientos. Así que tendrá el Senado esa amplitud para simplemente determinarlo, podemos hacer y ya, pues eso va a haber que verlo cómo se maneja esta situación. Pero sí, es interesante. Ahí el problema principal en la parte política son las 2/3 partes Sí. que se requieren para destituir al presidente y en ese sentido pues las probabilidades de que eso pueda ocurrir pues son bastante bajas. Obviamente la gente se está desligando de Trump, ¿verdad? Sí. Hasta nuestra querida comisionada residente pues ahora ya no es trumpiana, ¿verdad? Sí, sí. Le están huyendo como Hay muchos republicanos a la cruz. Entiendo que se necesitarían, aparte de los demócratas, si el número no me falla, porque han habido de 17 a 19 republicanos que tendrían que moverse, ¿verdad? Que terminarlo. Así que, no sé, está en ese sentido complicado. Lindsay, ¿qué tienes que decir sobre todo esto? La realidad es que a mí me ha tocado el bizcocho de la discusión porque estábamos en la expectativa de si Trump se iba a autoindultar. Joe Biden juramentó ayer, eso no pasó. Pero igual es importante traerlo porque somos hijas e hijos malsanos de la colonia. Y lo que se da en Estados Unidos, pues se reproduce en Puerto Rico. Tenemos políticos bien creativos en nuestra isla que pudieran querer traer el tema. Así que la realidad es que el último día de Trump hizo 143 perdones, 73 perdones, 70 conmutaciones de sentencia. Entre ellos perdonó a Elliot Brody, que fue un recaudador de fondos de su campaña, y a Stephen Bannon, que fue un jefe de estrategia también durante su presidencia. Con lo inestable de su proceder, pues se escuchó mucho que era una probabilidad de que él tratara de autoindultarse. No fue así. El indulto es el perdón presidencial que se da a través de la Constitución de Estados Unidos, donde se habla de que el presidente de Estados Unidos es el jefe de la milicia, pero al final también le concede el poder de indultar, de perdonar delitos que se hayan dado en contra de los Estados Unidos, pero hay una acotación importante que a mucha gente se le olvidó mencionar, y es que al final de esa sección dice que es excepto en casos de residenciamiento. Así que se escuchaba mucho la discusión, pero omitían esa parte final, y es que, como bien expresó Gwendolyn antes, el juicio político no es un juicio criminal, y aunque la Constitución da esta posibilidad de dar perdón, hay un código de regulación federal que dice que tú puedes perdonar, no dar auto perdón en casos criminales. Así que lo que está pasando ahora mismo Trump es un juicio político. Ya había pasado uno, está en el segundo. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Como dijo la compañera, pero la realidad es que el autoindulto no hubiese sido viable. Sí se dio el análisis, pero la realidad es que también el mismo Código de Regulación Federal establece que se le tiene que escribir una petición formal al presidente de Estados Unidos para que se evalúe ese perdón. Entonces él se iba a autoescribir una carta, pues no hubiese sido posible, quizás más bien hubiese sido un acto de contrición en vez de un acto de perdón. Y en ese sentido, pues, no se dio, así que me tocó el bizcocho de la conversación, pero sí es importante traerlo porque sabemos que hay muchas personas creativas y el mundo estaba mirando si eso iba a suceder, y Puerto Rico también. Así que era importante tocar ese aspecto. Bueno, a menos, Lindsay, que Joe Biden abra la gaveta del escritorio ahí en la oficina oval y encuentre ahí el autoindulto famoso. La información que se filtró es que sí, lo consultó con sus asesores legales y con su familia, porque también se planteaba que él podría indultar a sus hijos y a su hija Ivanka,
Y esto a la luz de todas las barbaridades que han hecho los últimos 4 años, ¿no? Esto aparentemente, ¿verdad? Yo todavía no canto victoria, aparentemente no ocurrió. Y el asunto queda sobre la mesa por ahora, pero con el deterioro que ha sufrido la democracia americana y con lo polarizada que está esa sociedad, yo no dudaría, ¿verdad? Si no se da el proceso de residenciamiento, no dudaría que Trump volvería a esto y que además de volver, gane las elecciones. O sea, que en realidad, o sea, no piensen que esto se acabó aquí. Hubo 70 millones de personas que creyeron que a pesar de que Donald Trump es un patán y es un tipo de la peor especie y que se comportó como a sí mismo, como un patán y como un tipo de la peor especie, creen que era el presidente y que debía ser reelecto. Así que como esa sociedad está así de dividida, yo no dudaría que venga uno similar, alguien Por lo menos similar. en cuestión de la probabilidad, perdón, la perdió porque la realidad es que ya no está en oficina. Lo que sí es que mucha gente quiso también por analogía mirar este caso de Trump como el caso de Nixon. Pero, ¿verdad? Igual tenemos que mirar que cuando Nixon sale es porque él renuncia a la presidencia porque sabe lo que se le viene encima y el que le otorga el perdón es el que viene detrás, que es Ford. Y hay que mirar que ambos eran republicanos. En este caso, Trump es republicano, pero Biden es demócrata. Así que las expectativas de que él vaya a encontrar ese autoperdón que no se firmó en la gaveta y de que Biden se lo vaya a dar, para mí son nulas. Sí, también estaba sobre la mesa el que él renunciara antes de terminar su mandato y que Pence lo perdonara. Pero Pence no lo iba a perdonar, pero sí, él incitó a sus huestes a que guindaran a Pence del el atrio del Capitolio. O sea, él quería que fueran detrás de Pence y los tipos estos entraron al Capitolio pidiendo la cabeza de Pence. Así que imagínate cómo deben estar las relaciones entre esos dos. Así que eso no ocurrió tampoco. Pero como dije, ¿verdad? Es un escenario que se podría repetir en el futuro porque la fuerza de todos estos lunáticos es significativa, 70 millones de votos, y podría venir, si no es Trump, podría venir un Ted Cruz o uno de esos senadores que también participaron de este proceso, porque le acaban de radicar quejas éticas a dos senadores, incluyendo a Ted Cruz, por su comportamiento en el hemiciclo, en estos hechos de violencia. Así que no podemos descartar que esto se vuelva a repetir en el futuro. ¿Hay alguna pregunta que el público quiera hacer de lo que hemos comentado aquí en el live? ¿Hay alguna pregunta de los compañeros y compañeras de la delegación? Tenemos a la licenciada Méndez en esos menesteres. No sé si ella tiene alguna información. Pero si no hay preguntas, pues llevamos ya 1 hora y 9 minutos. Hemos cumplido con nuestra meta de analizar esta situación del presidente Trump con todo lujo de detalles. Agradecemos a mis compañeras del bufete, a Lindsay, a Sara, a Wendolyn, a Jessica, que ha estado manejando otras cositas técnicas de esta transmisión. Vamos a seguir haciendo los live, vamos a hacerlos regularmente todos los jueves a las 7 de la mañana, también a 7 de la mañana, óyeme a mí. Como yo me levanto tan temprano, pues quiero que sea por la mañanita. Pues a las 7 de la Todos noche, todos los a las jueves. 7 de la mañana los van a hacer solos. Sí, eso los haré yo solo. Pero sí también con el apoyo y el auspicio de la Delegación de Abogados y Abogadas, la delegación del año. Si yo no digo esto, Jessica se enoja conmigo. Y esperamos, ¿verdad?, que puedan conectarse. Agradecemos a las personas que se conectaron con nosotros, agradecemos a la delegación y vamos a regresar la semana que viene, el jueves a las 7 de la noche. Y ya tengo el tema y se los voy a anticipar. Es un tema súper interesante, es el tema del abolicionismo en el siglo XXI. ¿Qué significa eso y cuáles son las consecuencias del movimiento abolicionista, que es muy pertinente, muy relevante luego de la presidencia de Trump, que ha dividido a ese país?
el issue de ser abolicionista no murió cuando se eliminó o se hizo ilegal la esclavitud. Estas consecuencias que hemos visto de la presidencia de Trump nos indican que el problema está ahí vigente. Así que pasen buenas noches, agradecido a las compañeras. Volveremos la semana que viene. Hasta entonces.